Cordial saludo, mi equipo está conformado por Brian, Jorge Leonardo y mi persona, Lady Lorena. El día de hoy estaremos hablando sobre la evolución de la psicología cognitiva. A la pregunta sobre cuáles son los antecedentes históricos principales del modelo cognitivo y qué teorías influyeron en su surgimiento, podríamos decir que la psicología cognitiva se fundamenta desde el rigor de distintos aportes de la filosofía, consolidando así la articulación de su desarrollo teórico. El surgimiento del modelo cognitivo hunde sus raíces en la misma filosofía de corte griego-helenístico, escolástico y la filosofía de la Edad Moderna. También es necesario reconocer y afirmar la influencia de las neurociencias, la psicolingüística, la antropología, la cibernética, la ergonomía y la misma psicología. Los aportes de la filosofía. Las raíces históricas del modelo cognitivo se encuentran en la filosofía clásica de la Grecia helénica, muy particularmente en la obra de filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, por ejemplo, habló del autoconocimiento, pero además planteó una teoría de la memoria conocida como la teoría de la reminiscencia. A medida que transcurre su vida, solo debe recordarlos. Con Platón, este se pronunció sobre diversos fenómenos cognitivos, tales como la percepción, la memoria y el pensamiento. Distinguió un alma racional que controlaba a la irascible y a la apetitiva, con lo cual subyuga la conducta a la razón. Aristóteles se preocupó por algunos fenómenos psicológicos. En su obra de Ánima revisa fenómenos cognitivos como la percepción, la memoria y el pensamiento. Además, reconoció al alma racional como propia del ser humano y la distinguió del alma sensitiva y el alma vegetativa. En la Edad Media tenemos autores como San Agustín, el obispo de Hipona. Tiene en sus confesiones un singular aporte a la concepción introspeccionista de la psicología que alude a un constructo de gran interés para la psicología. Con Santo Tomás de Aquino, dentro de la vastedad de su obra, se diferencia entre los sentidos internos y externos, el intelecto pasivo y el intelecto activo, o la cogitativa y la estimativa, que hace referencia a la sensación, la percepción, la imaginación, la inteligencia o el juicio moral. Con la llegada de la filosofía moderna surge la filosofía racionalista con un interés sistemático por la cognición con profundas preocupaciones epistemológicas. Descartes, por ejemplo, desarrolló la teoría del arco reflejo, reformuló el dualismo mente-cuerpo. Con John Locke, este negó la existencia de ideas innatas y propuso la metáfora de la tabula rasa para comprender cómo la experiencia da contenidos a nuestra mente y ella abstrae los fenómenos de la realidad a partir de las sensaciones, diferenciando entre las cualidades objetivas y subjetivas de los objetos percibidos. Leibniz plantea su metáfora del bloque de mármol y frente al dualismo cartesiano formula un paralelismo psicofisiológico. Así, en su obra Monadología coloca en las mónadas toda una unidad de conocimiento sensible o racional que es abstraída por un contenido mental que va desde el inconsciente hasta el consciente. Con Baruch Spinoza, por otro lado, establece un determinismo panteísta que concede al autocontrol el carácter nuclear de la ética, disciplina básica para la comprensión de la naturaleza humana. Immanuel Kant planteó una diversidad de problemas teóricos que serían asumidos por varios psicólogos y filósofos cognitivos. Las categorías racionales de la realidad serían objeto de estudio de psicólogos como Piaget, quien investigó la formación del pensamiento numérico, espacial y la noción del tiempo en los niños. Friedrich Herbart, que define la psicología como una ciencia empírica, y la visión psicológica de Herbart abarca varios fenómenos cognitivos como son la percepción, la memoria y el pensamiento. Con Brentano aborda la psicología desde un punto de vista empírico que se centra en las representaciones, los juicios y las emociones como los fenómenos básicos de la vida psíquica. Con Karl Popper, gracias a sus ideas, el falsacionismo de las hipótesis fue incorporado como una pieza fundamental de la metodología de la investigación y el procesamiento de la información, que otorga mayor objetividad al análisis de la realidad, tanto física
como mental. Con Wilhelm Wundt, este cimentaría las bases de la psicología como ciencia natural e independiente de la filosofía y la fisiología. Wundt desarrolló un sistema de ideas en el cual la psicología tiene una faceta interna ligada al sujeto cognoscente y otra externa ligada a contenidos de la conciencia que provienen de la experiencia. Con Hermann Ebbinghaus, este realizó estudios experimentales sobre la memoria a través de un conjunto de sílabas sin sentido. Con la llegada de la escuela Gestalt, que además de sus clásicos estudios sobre la percepción, propuso teorías sobre la memoria, el pensamiento, la creatividad, el desarrollo cognitivo y la inteligencia. La lingüística es otra de las disciplinas que aporta a la formación de la psicología cognitiva en la medida que se produjo un cambio de las explicaciones estructuralistas de la adquisición del lenguaje. Con Noam Chomsky, en él cuestiona el estructuralismo lingüístico, señalando que la sintaxis solo da cuenta de una estructura superficial del lenguaje, pues la estructura profunda responde a los procesos cognitivos que le otorgan su verdadero significado. El aporte de las neurociencias. Henry Haidt, por ejemplo, fue un neurólogo británico que introdujo el concepto de esquema mental que fue usado por varios psicólogos cognitivos como Piaget, Brunner y Ausubel. Carl Laszlo se dedicó al estudio del cerebro en diversas especies animales y aunque sus estudios estuvieron orientados a encontrar las bases de la memoria y el aprendizaje, sus investigaciones en ratas con lesiones cerebrales le llevaron a formular su principio de equipotencialidad. Con Donald Hebb, este es un neurocientífico que trabajó con Laszlo y analizó los efectos de la cirugía y el daño cerebral a través de pruebas de inteligencia planteando la teoría de ensambles neuronales. Roger Sperry se abocó al estudio de las asimetrías cerebrales tras notar que los pacientes epilépticos a los que se les practicara una comisurotomía, que es la excisión del cuerpo calloso, tenían alteraciones neuropsicológicas. Con Alan Turing publicó un artículo en la revista Mind en el que define el ámbito de la inteligencia artificial y establece el programa de la ciencia cognitiva. ¿Qué críticas al conductismo facilitaron el desarrollo de la psicología cognitiva? La principal crítica se da con base al manifiesto de Watson. La psicología estadounidense predominantemente conductista se negó a estudiar la mente y los procesos cognitivos por considerarlos fenómenos internos inaccesibles a los métodos experimentales y objetivos. Esta postura se conoció como cajanegrismo. Señala que los contenidos mentales son intangibles y carentes de valor para la ciencia, porque la única forma de acceder a ellos sería a través de la introspección, que como método era poco confiable. Dentro de los principales representantes de la psicología cognitiva podemos decir que está Jean Piaget, Ulrich Neischer, Aaron Beck y Albert Ellis. Y me llama mucho la atención en primer lugar porque cada uno de ellos hizo un aporte muy significativo en cuanto a la psicología cognitiva. En primer lugar, podemos decir que la psicología cognitiva es una corriente que se encarga del estudio de los procesos mentales como percepción, la memoria, el aprendizaje, y también dentro de esto estudia mucho todo el desarrollo de la personalidad. Entonces se puede decir que dentro de los principales representantes tenemos a Jean Piaget. Él desarrolla la teoría cognitiva y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, Giovanni Reale y Darío Antiseri, ellos dan un aporte muy interesante que me permito leer. Dice, la epistemología genética, dice Piaget, se ocupa de la formación y del significado del conocimiento y de los medios por los cuales la mente humana pasa de un nivel de conocimiento inferior a otro considerado superior. Es decir, que gracias al desarrollo de la misma personalidad y al desarrollo de los procesos mentales, cada persona en su crecimiento va adquiriendo conocimientos y pasa de un nivel bajo a un nivel superior. Es decir, que va a ir adquiriendo conocimientos a partir de la experiencia. Y Jean Piaget también desarrolla en las fases de desarrollo del niño, también desarrolla esta parte y él dice, por ejemplo, que desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje es una parte, de los 2 años a los 7 años es otra parte, y de los 7 años a los 12 años es otra parte, y de los 12 años a los 14 años es otra parte. A partir de esta realidad, el niño va adquiriendo en todo este proceso de desarrollo
unas características fundamentales en cada etapa. En este mismo punto se puede decir, por ejemplo, Ulrich Neisser dice que él es considerado el padre de la psicología cognitiva y se destacó por sus estudios que hace en cuanto a la percepción y la memoria, y por definir la psicología cognitiva como el estudio de los procesos mentales. Aaron Beck, también fundador de la terapia cognitiva, se destaca mucho de él lo que es la identificación y modificación de los pensamientos negativos y de distorsiones cognitivas. Y por último tenemos a Albert Ellis, creó la terapia racional emotiva conductual, que se enfatiza en la importancia de las creencias irracionales en los trastornos emocionales. ¿Qué es el procesamiento de información en psicología cognitiva? Ha sido una de las corrientes más influyentes dentro del proceso cognitivismo. Son un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser humano como un procesador de activos de los estímulos. Gracias a su información y sus procesos investigativos se volvieron muy populares en 1950 por la conducta y el aprendizaje de las personas. El procesamiento de información tiene 4 modelos y 4 autores principales. El modelo multialmacén de Atkinson y Sheffren, los niveles de procesamiento de Crane y Lockhart, el modelo conexionista de Reinhardt y Lockhart, el modelo multicomponente de Barrett. ¿Cómo ha evolucionado la terapia conductivo-conductual desde sus inicios hasta ahora? Surgió en décadas de 1950 y 1960 con la teoría conductual y en 1970 incorporó los aspectos cognitivos. Tiene relación entre el comportamiento y el pensamiento. También parte de la tradición es la conducta y la importancia del aprendizaje humano. Actualmente la terapia cognitiva conductual ayuda a regular los pensamientos, las emociones, la conducta y la interrelación para una mejor vida. Esto nos enseña que las personas tienen 2 sistemas. Uno, el sistema relacional o reflexivo, y el sistema 2, que es sistema primitivo o irracional. En estos sistemas nos damos de cuenta que son muy diferentes porque el primero analiza problemas para resolver o para solucionar y preferencias personales, y el segundo sistema analiza muestras de las personas, es más rígido y es un poquito disfuncional. Por otro lado, encontramos que tiene 2 enfoques generales dentro de la teoría conductivo-conductual, que son teorías semánticas y teorías de aprendizaje social, que actualmente son más conocidas como sociocognitivas. Cuando hablamos de esquemas, hacemos referencia a las estructuras mentales que organizan la información y guían la interpretación de la realidad. Ve, cuando la definió, hace alusión a los patrones cognitivos relativamente estables que tiene cada persona. Y en cuanto a las creencias, son los contenidos de los esquemas, que pueden ser nucleares, difíciles de cambiar, o periféricos, es decir, más flexibles. Y en cuanto a las distorsiones cognitivas, son errores en el procesamiento de la información que puede generar pensamientos negativos y afectar la salud mental. La psicología cognitiva hoy en día enfrenta nuevos retos fundamentales y tienen que ver con todo el avance tecnológico. Podemos decir, o yo puedo enfocar desde lo que he leído, en 3 puntos importantes. El primero, lo que tiene que ver la integración de la neurociencia, porque en cuanto a la relación entre lo cognitivo y la neurobiología, sigue siendo un área de investigación clave. Y también tenemos la inteligencia artificial. Como bien sabemos que ha avanzado muchísimo, y todos los procesos que se han llevado y todos los modelos que han desarrollado, pues todo este procesamiento de información ayuda mucho en cuanto al avance y a la aplicación de la psicología cognitiva. Y por último, la adaptación de las nuevas tecnologías,
pues toda la información ha ido cambiando poco a poco y esto ayuda muchísimo en todo el proceso, pero también hay que tener mucho cuidado por todas las ramas que van saliendo. Agradezco por la atención prestada y espero que sea de gran ayuda la información.